A la hora de hablar de la gestión energética de las instalaciones, los edificios, tenemos que plantearnos la primera pregunta, que yo creo que es la más importante, es saber qué es lo que busca. Históricamente tenemos una diferencia clara, que es entre lo que son las fuentes de energía fósiles, las fuentes de energía renovables, y a partir del año 1997, cuando se firma el protocolo de Kioto, se establece la preferencia en todos los sistemas energéticos nacionales, es más marcado, en otros menos marcado, pero incluso en aquellos más reticentes, como pueden ser los sistemas energéticos de China o India, de hacer la promoción de las fuentes de energía renovables debido a que estas fuentes generan muchos menos gases de efecto invernadero. Como sabéis, en el año 1997 se inició por Japón un protocolo por el cual, después de haber comprobado recientemente que la emisión de una serie de gases, principalmente el CO2, estaba provocando un calentamiento, un aumento de la inercia térmica de la atmósfera y, por lo tanto, incremento de la temperatura media del planeta, denominado calentamiento global, los países, en general, todos los países del mundo, de alguna manera se ponen de acuerdo para tratar de paralizar esas emisiones. Y de una u otra forma se ponen de acuerdo para fomentar las fuentes de energía renovables porque no estaban en general generando gases de efecto invernadero, o la generación era mucho menor, ¿no? Y así hablamos de energía eólica, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, las olas, etcétera, etcétera, o energía para la producción de calor, solar térmica y biomasa. Estos dos usos que os acabo de hablar, generación eléctrica y calor, son los usos principales que vamos a tener en las viviendas. Vamos a tener siempre electricidad o calor, que los podemos, en el caso de la electricidad es un vector intermedio, en el caso del calor se puede consumir directamente y a su vez la electricidad la vamos a poder convertir en energía mecánica, energía luminosa, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer punto de partida. Y entonces, en primer lugar, el fomento en general desde un nivel macro de la generación de energía renovable. Desde un segundo nivel, lo que es la eficiencia energética. Si bien a principios del siglo XXI se empezó a hablar de la prioridad, de la gran prioridad que tenía las fuentes de energía renovables, no es hasta unos años más tarde, hacia el año 2010, 2008, aquí en España aproximadamente, cuando se empieza a hablar de la importancia de la eficiencia energética. La eficiencia energética, inicialmente, luego lo demostraré, que no estaba definida, y se metía en ella una serie de información muy variada relacionada con una energía buena, entre comillas, que el consumo de la energía fuera buena. Entonces, por un lado, teníamos el rendimiento energético, que es esta fórmula que estamos aquí, pero al mismo tiempo que la energía primaria que se consumiera fuera una energía lo más verde posible, es decir, lo más renovable posible, y que a su vez no produjera otros efectos perniciosos sobre la atmósfera, como podían ser lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Luego esta definición, tal y como va a modificarse, y se va a quedar exclusivamente en el ámbito de la lucha contra el cambio. Entonces, este es el punto de vista, que rápidamente, supresión de las energías fósiles, promoción de la energía renovable y mejora de la eficiencia energética en los edificios, que en este momento se está hablando de eficiencia energética con un rendimiento de energía útil y dentro de la energía primaria consumida. Vale. El segundo punto que también nos va a interesar a la hora de hablar de la eficiencia energética en los edificios, de la gestión de la energía en los edificios, que es una cosa bastante distinta de la eficiencia energética, es qué tipo de instalaciones nos encontramos en los edificios. A diferencia de cuando estamos hablando de instalaciones industriales o de plantas productivas, donde vamos a tener maquinaria, instalaciones mecánicas, productivas, etcétera, etcétera, los edificios normalmente van a ser prácticamente iguales. Vamos a tener instalaciones eléctricas en alta y baja tensión,
en algunos casos incluso instalaciones eléctricas de generación, ahora con el tema del autoconsumo, instalaciones de energía solar fotovoltaica para producción y de forma muy esporádica, pero no en viviendas, yo creo que en viviendas no conozco ningún caso, hay instalaciones de mini eólica. Instalaciones térmicas de producción de calor, estas también las hay en todos los edificios. Bueno, todos los edificios siempre hay instalaciones de baja tensión y aquellos de cierto tamaño también ya hay. Instalaciones térmicas, que serían aquellas instalaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, generación de energía solar térmica en algunos casos, y luego aire acondicionado y climatización. De carbono. Vale. Luego contesto, Cristian, sobre este tema. Instalaciones de agua, que son aquellas que no consumen gran cantidad de energía, sino que consumen bueno, sobre todo agua, aunque sí que van a estar, va a ser necesario que estén apoyadas, por ejemplo, por bombas y por otros presupuestos y por otros sistemas energéticos, y como instalaciones mecánicas, en los edificios normalmente hay ascensores. Podemos encontrar en algunos casos, también muy excepcionales, líneas, cintas recogedoras de desechos y demás, pero yo creo que es algo que sí hace décadas se intentó implantar en algunos edificios. Yo creo que no ha tenido éxito. Yo no conozco, por ejemplo, ese caso. Me decía Cristian, aquí en México, con NUE regula el tema con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía y su Reglamento Código de la Red. Esto va más allá. Es necesario medir la huella de carbono. Vale, en este sentido, el curso que brinda nos enseña no, el curso no trata de hablar de, no habla o no incluye la huella de carbono o sí el impacto ambiental, pero no el cálculo estricto de la huella de carbono al estilo tradicional que ambiental. No, sí el impacto ambiental de la generación o de los consumos de energía, pero indicar que se aborda de forma transversal este impacto ambiental, pero el objetivo no es ni calcular de carbono ni análisis de impacto ambiental, sino que los asistentes al curso puedan convertirse o puedan, no sé si convertirse, es muy ambicioso, pero como mínimo puedan tener unos conocimientos básicos de cómo realizar la gestión energética en los edificios. Es decir, cómo conseguir, ahora lo expondré con mayor detalle, que en los edificios haya una gestión de la energía mucho más eficiente y destinada a minimizar el coste económico de la misma. Entonces, una vez que el segundo punto, el segundo aspecto sería citar o desarrollar de forma no muy extensa las instalaciones energéticas que están contenidas en los edificios, porque es lo que... Y luego ya la tercera parte, el tercer capítulo, que es donde ya empezamos a entrar con mucho más profundidad, es el concepto de la gestión energética de las instalaciones. Para eso yo he desarrollado la idea de un triángulo de la gestión energética donde se trata de alcanzar la excelencia. Este triángulo estaría compuesto por tres vértices principales, que serían la gestión económica y empresarial, es decir, es necesario aplicar conceptos muy claros de gestión económica y empresarial. No se trata de tener unos conocimientos avanzadísimos, no hace falta ser economista o de administración y dirección de empresas, pero sí es necesario tener unos conocimientos básicos de cómo se debe realizar una gestión económica, conocimientos básicos de por qué lo que estamos buscando cuando hablamos de la gestión energética, en primer lugar, es gestión económica, es decir, disminuir los costes, más que disminuir, optimizar los costes energéticos de un edificio. En segundo lugar, las inversiones de un edificio. En dos líneas principales que son las ya citadas, eficiencia energética y energías renovables. Es decir, qué actuaciones podemos realizar en un edificio para mejorar su desempeño energético, que van a ser estas dos líneas, o mejora de la eficiencia energética o implantación de pequeñas instalaciones renovables. Y en tercer lugar, lo que es el mantenimiento de los edificios. ¿Por qué nos interesa tener un excelente o llegar a la excelencia en el mantenimiento de los edificios, lo cual es muy, muy importante.
Habitualmente estamos acostumbrados a pensar que el mantenimiento es algo, bueno, tenemos que ir a mínimos solo para evitar pequeños fallos, etcétera, etcétera. Yo cuando hablo de mantenimiento, como en muchos casos, industrial, mucha gente no lo tiene claro, mantenimiento de edificios, de las instalaciones que hemos citado, el caso más claro es el mantenimiento de un vehículo. O sea, si nosotros queremos, le tenemos un cierto aprecio al vehículo, es necesario que hagamos la inspección reglamentaria, es necesario que hagamos las revisiones que correspondan, los cambios de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener un vehículo bien mantenido durante 20 años, o podemos, si nosotros nos olvidamos de hacer los cambios de aceite, o no le hacemos el cambio de ruedas cuando corresponde, aparte de ser un peligro en la carretera, el vehículo durará seguro mucho menos tiempo. Y ya no hablemos de que no hagamos la inspección reglamentaria, que sería en España la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. A nadie se le pasa por la cabeza coger no hacer vehículos. Yo os digo que en el caso de los edificios hay que hacer las ITVs y hay que hacer diferentes inspecciones, tanto de la instalación eléctrica como de las instalaciones térmicas y sobre todo en algunos y sobre todo lo que son las revisiones ordinarias. Si alguien tiene alguna duda sobre el mantenimiento de las instalaciones, pensar directamente en el posterior. Entonces así nosotros definimos lo que es el gestor energético como aquella persona, aquel profesional que va a desempeñar la función de optimizar la energía consumida. Y cuando hablamos de optimizar, no hablamos de ahorrar. Es muy importante. Porque, como me dijo una vez una persona, dice, no, nosotros queremos ahorrar. Coges, apagas la luz, desconectas el térmico y ya no consumes electricidad. Pues perfecto. No, no se trata de ahorrar, sino de buscar una solución de compromiso entre un coste y un suministro seguro, eficiente y que no ponga en peligro, evidentemente, a las personas. En segundo lugar, se trata en general de un ahorro en el coste económico, pero siempre repetido, un ahorro a medio plazo. No se trata de coger y decir, bueno, pues ahora dejamos de gastar de mantenimiento y este año pues disminuimos un 10% los costos. No, oigo, es mucho mejor que gaste un poquito más este año en mantenimiento, pero que si nosotros podemos tener un ascensor que en vez de durar 12 años, pues dure 15 y en perfectas condiciones, mucho mejor, porque además redundará en la seguridad de los usuarios. En tercer lugar, un tema que os hablaba en cuanto a la función empresarial o económica del gestor energético. Es necesario saber hacer un análisis de viabilidad técnica, por un lado, es decir, si a primera vista esto es válido y de viabilidad económica de las inversiones. Cuando alguien nos va a proponer, nos propone, yo quiero hacer una instalación de autoconsumo o yo quiero hacer una instalación de solar térmica. Lo primero es hacer la viabilidad técnica, si es posible, esa instalación de autoconsumo, porque hay consumo realmente a lo largo del día. Pues, podría tener una consulta de un edificio y dije, mira, no hagas una instalación de autoconsumo fotovoltaica porque durante el día apenas consumes. Claro, el mayor consumo de este edificio es en la altura por noche, pues no tiene ningún sentido. O de energía solar térmica, yo conozco una instalación que están realizando una implantación de una instalación de energía solar térmica que está cerrado en el mes de agosto y cerrado los sábados y los domingos del mes de julio. Entonces, bueno, eso es el primer punto. Y una vez que tenemos clara esa viabilidad técnica, nos vamos a la viabilidad económica. Si, aún siendo técnicamente interesante, va a ser técnicamente económicamente rentable. Luego explicaré una regla básica sobre eso. A mayores, tenemos que buscar la garantía de la excelencia en las tareas de mantenimiento. Es decir, si se hacen las tareas de mantenimiento, quién las está haciendo y el control de que las personas que están realizando las tareas de mantenimiento están capacitadas formalmente para ello, tanto del personal propio, de nuestros propios calefactores, electricistas, etcétera, etcétera, como empresas externas. Debemos de exigirle una serie de criterios que no son muchos, que hay, por ejemplo, nosotros tenemos electricistas, tienen que ser como mínimo, tenemos que tener un instalador electricista y que el resto de instaladores estén cualificados, que tengan una formación general, en el caso de calefacción, de un instalador en instalación externa. Estoy hablando a nivel de España, pero en el resto de países de Iberoamérica con los que estemos conectados, son figuras análogas, otras que tienen distintos nombres. Luego, asegurar el cumplimiento de toda la normativa en seguridad industrial. En España es la Ley 21/1992 de Industria, con riesgo de cárcel para el incumplimiento de normativa, es decir, que cuando alguien está incumpliendo una normativa en alta tensión, en baja tensión, calefacción, etcétera, etcétera, existe
riesgo penal, que eso es muy importante, riesgo penal por ese incumplimiento, y los criterios higiénicos sanitarios que en España son del cumplimiento de la prevención de la legionela. Es otro punto muy importante, que es imprescindible que se cumplan todos los criterios de cumplimiento para evitar la legionela. Y, os repito, es necesario todo este cumplimiento porque además existe riesgo penal. O sea, si una persona fallece por cualquiera de estos motivos, el gestor energético, el responsable, sea el gestor energético de la persona, puede tener una pena de cárcel. Y, adicionalmente, el gestor energético debe ser una persona que debe colaborar activamente, debe liderar la implantación de los sistemas de gestión energética, pero también sistemas de tipo ambiental, como el reglamento de armas o en prevención de riesgos laborales. Vale. Entonces, para eso también voy a dar, ahora voy a avanzar una serie de medidas, una serie de criterios sobre la gestión energética de las instalaciones en los edificios. Esta gestión energética de las instalaciones en los edificios formaría parte del uso de unas herramientas de gestión. Estas herramientas son herramientas, si os fijáis, del tipo empresarial. Esto es lo que se hace en una empresa cualquiera. No hace falta ser no hace falta, como decía, ser economista, pero sí es necesario el cumplimiento de toda la normativa empresarial. Desde el control de costes, control de las compras que se hacen. Nosotros estamos comprando los precios más ventajosos. La gestión documental de las instalaciones. Es decir, cuando nosotros tenemos una modificación, yo siempre pongo el ejemplo del vehículo. Nosotros podemos ir guardando las ITVs o la ITV del último año, o cuando vamos al taller, que nos dan un documento en el cual nos dicen, pues mire, se ha realizado tal revisión, se ha cambiado una rueda, pues han cambiado la rueda, bueno, pues eso. Claro, que cuando estamos hablando de un vehículo, no suele ser muy significativo, cuando estamos hablando de una gran instancia, de un edificio, sí que es muy importante. Y esa gestión documental va a ser imprescindible. Si mañana nosotros queremos hacer cualquier cambio, sería innecesario pues tener pues los planos del edificio, las modificaciones que se han ido haciendo, etcétera. Entonces, la tramitación de cuando se entra en funcionamiento una nueva instalación, hay que inscribirla en el registro correspondiente. Aquí en España son las comunidades autónomas, los registros autónomos, que podrían tener registradas todas las instalaciones eléctricas, las instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de calefacción, etcétera, etcétera. Planificación de aquellas tareas es otra de las funciones de mantenimiento preventivo, es decir, ¿qué es una inspección? La diferencia entre inspección y revisión. La inspección es la inspección del coche que se hace por parte de un organismo de control autorizado, y la revisión es aquella que se realiza pues en un taller. No hace falta ser organismo independiente. Y la inspección, muy importante, que cuando nosotros hacemos una inspección de una instalación de un edificio, se nos entrega un certificado de inspección que va a ser vinculante a la hora de cualquier tipo de acción. Muy importante también la comunicación interna y externa con los empleados, con los proveedores, debe de cumplir unos requisitos mínimos de una empresa. Es decir, nosotros no podemos estar peleándonos con los empleados, no podemos estar peleando con los proveedores, debemos de tener, como cualquier tipo de empresa, la gestión de los recursos humanos le corresponde al gestor energético. Es decir, nosotros cuando hacemos una brigada de gestión, evidentemente, estamos hablando de un edificio, pues a lo mejor hay una persona sola que haga esa atención. Estamos hablando de grandes edificios, por ejemplo, una gran corporación que tiene varios hoteles o que tiene hoteles, nosotros vamos a ser necesario diseñar un organigrama personal propio que va a estar apoyado por personal externo. Esas funciones le corresponden al gestor energético, forman parte de la gestión. La gestión de los recursos materiales y medios, cuándo se deben adquirir, cuándo se deben alquilar, en qué condiciones, sobre todo, muy importante, que lo explicaré a continuación, establecer contratos y pliegos de condiciones a la hora de realizar cualquier adquisición y, sobre todo, alquileres, encargos de servicios, etcétera, etcétera. Y luego, la gestión de la prevención de riesgos laborales en el departamento. No es necesario que sea el gestor energético técnico superior en prevención de riesgos, pero yo, de la experiencia que tengo, es que la mayoría de los gestores que están trabajando en gestión energética sí ha ido formándose en gestión de prevención de riesgos laborales, y es un complemento casi imprescindible. Bien, ahora pasaremos a hablar, os paso a comentar lo que es
la contratación, el papel del gestor energético al realizar una contratación. Normalmente el gestor energético no es el propietario de la empresa, y una empresa puede llegar a ser un directivo de la misma, con una serie de personal a su cargo, y su función principal va a ser realizar una serie de tareas, va a ser responsable de lo que se contrata. Entonces, en el momento que estamos hablando de lo que se contrata, vamos a hablar de la contratación, de esta contratación que se está realizando de suministros, por un lado, obras y servicios energéticos de nuestros sobre las estaciones. Entonces, para eso siempre tenemos que elaborar unos requisitos técnicos. Es decir, nunca se debe coger y encargar, evitar al máximo, en situaciones de emergencia o de fuerza mayor, encargos por teléfono, verbales, etcétera, etcétera. Siempre yo recomiendo que hagáis un encargo por escrito, en forma, al poder ser en forma de condiciones, en el cual queda totalmente acotado lo que nosotros estamos encargando. Nosotros estamos encargando una modificación de una instalación de calefacción con tales características. Si es posible, con un proyecto. Si no fuera posible con un proyecto, porque sea, porque es pequeño, porque es una actuación menor, con una memoria. Y si no, aunque sea con unas 5 líneas escritas en las cuales se exponga muy brevemente lo que se está haciendo. Esto favorece a las dos partes, porque en el momento que hay cualquier tipo de problema, siempre podemos recurrir a, mire usted, a mí me encargó esto y esto es lo que yo le he realizado. Cuando nosotros estamos haciendo encargos de forma telefónica, orales, etcétera, etcétera, eso es siempre origen de problemas. En segundo lugar, la exigencia a los proveedores, profesionales externos. Siempre debemos exigir que aquellos profesionales que trabajen para nosotros tengan la cualificación necesaria. Es decir, si nosotros estamos encargando una obra de electricidad, como mínimo que la empresa por la cual se la encarga tiene un carnet de instalador electricista. Si estamos encargando una obra de calefacción, de instalaciones térmicas. Cuando estamos hablando de electricidad en alta tensión, un ingeniero en plantilla. Y además esa empresa disponga de un organigrama, de una organización mínima en prevención de riesgos laborales. Y además es recomendable que si en la administración pública exista una clasificación de empresas. Y todas esas exigencias que les estoy comentando las tiene que hacer siempre el gestor energético. A la hora de licitar, cuando estamos haciendo pequeñas obras, que por su importe, tanto sea en la administración, sea en empresa, correspondan por gran importe, como mínimo redactar una memoria técnica, lo que os decía, sea un pliego de condiciones, un pequeño plano, una memoria valorada, un presupuesto, etcétera, etcétera. Nosotros pedimos presupuesto a partir de eso. Eso siempre beneficia tanto al licitador como a la persona que está haciendo la obra. Forma parte también de las funciones del gestor energético realizar la evaluación. Es decir, comprobar los precios, comprobar los plantos, la calidad de la oferta presentada, es decir, que no nos diga, sí, yo me comprometo a hacer esta reforma de calefacción, nada más. Pero cualquier mejora, valorar aquellas mejoras que se puedan proponer, algunas son reales y otras pueden ser hay. Es decir, mejora donde yo voy, tengo, mis trabajadores tienen una gran oportunidad por el desempeño laboral, son excelentes. No, mire, yo lo que no quiero, eso es subjetivo. Yo lo que no quiero es que usted me entregue las plantillas, o sea, los currículos de los trabajadores, o bien que me entreguen los certificados de ser instaladores instaladores, o la formación previa, o lo que sea, pero sin ofertas vacías. Cuando nosotros hemos elegido una empresa para realizar esas tareas, el inicio del contrato, el control y seguimiento de cómo se está desarrollando el mismo, si realmente están aportando los medios humanos y materiales que necesitan tener, si hay abono de piezas, cuando hay subcontratación, que eso es muy importante. La subcontratación se produce cuando la empresa que nosotros hemos contratado, alguna de las tareas que hemos previsto hacer, se la subcontrata a un tercero. Eso es peligrosísimo y debe evitarse la medida posible. Yo lo que recomiendo es que cuando se hace un
pliego de condiciones o memoria técnica se indiquen qué tareas se pueden subcontratar. Son aquellas que por su gran dificultad deban de, que no pueda asumir directamente la persona que ha asumido la obra. Pero eso es muy peligroso porque hay un control que hay que hacer un control exhaustivo. Yo llevo dirección de obra, dado la subcontratación, y en todo caso recordarle que la responsabilidad siempre es de la empresa que contrata, es decir, somos de la empresa principal que encarga la obra y hay una subcontratación, nosotros no vamos a ser nunca responsables directos de la prevención de riesgos o de la cualificación o de la seguridad de los. Y desgraciadamente en algunos casos también forma parte de las funciones del sector energético la resolución anticipada de un contrato por cumplimiento que eso un servicio, una obra, y que estemos descontentos con la empresa contratada y entonces que queramos hacer una resolución. Dentro de la contratación de los suministros energéticos, y ahora está tan de moda, la propuesta, la función del gestor energético es la contratación del suministro eléctrico, se puede y gas natural, puede ser por diferentes modalidades, comparación de ofertas, licitación pública y en aquellos casos de grandes empresas, la compra directa en el mercado del pool eléctrico. En el caso de contratación de gasóleo, de combustibles, no existe esto, sino se pedirían distintas ofertas o hacer una licitación y ofertar a diferentes empresas a que presenten su oferta y elegir. Y es importante aquí, obtención, porque además en muchos casos favorece a las dos partes pedir o tramitar o hablar o pedirle a los licitadores servicios adicionales que ellos pueden ofertarnos sin coste efectivo, sobre todo de asesoramiento para nosotros, que nos pueden ayudar a ellos y ellos también en muchos casos no les supone un problema porque no suele ser un consumidor productivo. Hablamos de gestión energética, es muy importante que tengáis muy claro que el objetivo es un win-to-win, es decir, que las dos partes van. No vamos a ningún sitio, no se va a ningún sitio cuando una de las dos partes tiene un beneficio muy a corto plazo, inmediato y a costa de la otra. Eso acaba por contar. Siempre es necesario que ese beneficio sea para todos. Y aquí os pongo un pequeño organigrama de cómo sería un equipo de gestión energética en un edificio o en un conjunto de edificios. Por un lado, tendríamos el gestor energético, que sería el líder, la persona que lideraría esto, apoyado por el responsable de prevención de riesgos laborales, riesgos, correspondiente y personal auxiliar. Por debajo de él estaría un responsable de mantenimiento, tanto el gestor energético como el responsable de mantenimiento, se recomienda formación universitaria. El gestor energético yo recomiendo que sea un industrial, el responsable de mantenimiento puede ser industrial, un industrial de la manera. Y luego, a su vez, tendríamos unos responsables de cada una de las áreas. Se propone electricidad, calefacción, climatización y otros equipos como pueden ser carpinteros, albañiles. Este sería un tema, digamos, para un grupo de edificios o para un hotel, varios hoteles. Y sería a partir de aquí, nosotros iríamos recortando en función del tamaño de los edificios. Pero bueno, debéis de tener más o menos claro que esto, si nosotros no pudiéramos tener, supone un coste muy elevado, pues lo que haríamos sería ir reduciendo todas estas figuras y externalizando esas funciones. Pero eso no significa que no vamos a tener un carpintero, un albañil, pintores, etc. En nuestra plantilla o pueden ser otro punto muy importante y que es responsable, forma parte de la gestión energética y sobre todo por los resultados que puedan tener, es la gestión de los documentos. Todos los documentos relacionados con las instalaciones, esas sería el proyecto, cambio, formas, memorias, maquinaria que se compra, etcétera, etcétera, debe de estar registrada. Debemos de poner además ahora de temas de digitales, es facilísimo, si los proyectos se CD,
los manuales suelen venir en CDs, etcétera, etcétera. Y esto, una cosa muy importante es la gestión de la comunicación. Cuando se hace una comunicación relativa al mantenimiento, debe de incluirse toda esa información. Si no, no vale. Es decir, ¿qué se está comunicando? ¿Qué incidencias sobre el mantenimiento? Futura, hay un fallo, hay una fuga, algo que no funciona. ¿Quién lo comunica? Descripción de lo que está pasando, en qué sitio se produce y cuándo. Esto que parece obvio, no siempre se produce. Entonces, a veces lo que nos encontramos es con un batiburrillo de comunicaciones que incluyen todos estos datos y sin contener todos estos datos, la comunicación no es válida. Y luego, a mayores, los libros de los edificios exigirían tener la documentación. Vale, cuando se hablaba hace un rato de lo que es la necesidad de aplicar criterios de economía, criterios empresariales, básicamente yo lo quiero resumir en la aplicación de estos tres criterios. El periodo de retorno de una inversión. Cuando alguien nos propone una inversión relacionada sobre instalaciones en los edificios, yo la máxima que tengo es, se acepta cuando el periodo de retorno es menor a 5 años, se rechaza cuando el periodo de retorno es mayor a 10 años, y cuando estamos entre 5 y 10 años, pues habrá que estudiar detenidamente el caso, si existe, bueno, algún tipo de subvención, un compromiso se puede utilizar, por ejemplo, eso a nivel mediático. Vamos a un hotel y es voluntario colocar la administración de autoconsumo fotovoltaicos o de térmicas, si va a ser positiva para la marca. ¿Cuál es la rentabilidad anual media? Y finalmente el valor autorizado neto de las. Vale, estos tres criterios de decisión son criterios de tipo económico, no son muy difíciles de aprender o de poner en práctica, y yo os recomiendo que lo pongáis en práctica debido a que se trata de criterios que están correctos. Es cierto que forman parte del ámbito de las finanzas. Bueno, no es difícil calcular cualquiera de ellos, calcular el periodo de vale. Y en último lugar, o último punto que os voy a comentar, es sobre la realización de eficiencia energética y actuaciones sobre las instalaciones. En primer lugar, plantearos que, bueno, antes os hablaba de que no había una definición de lo que es la eficiencia energética. Esta definición aparece con el Real Decreto 56/2016, que recoge que es necesario realizar auditorías energéticas y por parte de un profesional cualificado. Este profesional cualificado va a ser el gestor energético de la estación. Puede ser el gestor técnico en plantilla o una persona externa. Bien, y muy importante que un gestor energético no es ni un proyectista, no es una persona que se dedica a hacer proyectos, ni un jefe de mantenimiento. Es otro profesional con las condiciones que aquí se han hablado. Y el gestor energético debe de tener, no se trata de ser un especialista en electricidad, no se trata de ser un especialista en calefacción, en refrigeración, en sensores, en calderas. Es una persona que tiene un conocimiento transversal de todo, en selección de riesgos. Una persona que tiene un conocimiento transversal de todo esto y que nos permitiría realizar esta gestión poco a poco de todas las instalaciones de los servicios. Y además, el Real Decreto 56/2016 obliga a la realización de auditorías energéticas en las. También es por encima de 50 trabajadores. Importante. Uno de los documentos en los que más se va a basar el gestor energético es el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico. Tiene ahí 5 instrucciones básicas que deben de ser aplicadas. Y repito, no va a ser tanto la obligación del gestor energético hacer una modificación de la instalación de alumbrado o de diseñar una modificación de una instalación térmica, diseñar una instalación fotovoltaica, sino conocer las características básicas de lo que debe encargar. Es decir, no debe saber cuáles son las opciones básicas. Nos interesa colocar un alumbrado tipo LED de estas características. Y luego lo puede diseñar bien él, si es sencillo, o lo puede externalizar. No es, por ejemplo, surgió el problema que teníamos de almacenamiento
de calor, sabíamos que necesitamos una extracción de cogeneración que no coincidía el pico de producción de calor con el pico de demanda. Para eso es tan sencillo como necesitamos tener un depósito de inercia. No forma parte tanto del gestor energético calcular ese depósito de inercia, sino saber cuál es la solución necesaria y encargársela a un tercero que pueda hacer un diseño de ese depósito de inercia en la. Finalmente, bueno, a nivel puntual vamos a hablar de algunas actuaciones relacionadas con la eficiencia energética en los edificios, como puede ser la generación distribuida, lo que ahora está tan en boga del autoconsumo fotovoltaico, pero esto se puede combinar con fábricas, o sea, salas de caldera para varios edificios o uso de baterías de condensadores para varios edificios, en los cuales el objetivo es que la energía se produzca en el sitio donde se va a consumir. Algunas propuestas de mejora que a mí me gustan, que es el cambio de gasóleo a biomasa, en muchos casos a gas natural, las modificaciones de los alumbrados o la instalación de baterías de condensadores. Y con esto finalizo la intervención